Bueno, para hablar de este caso, el caso de Sarajevo, tenemos a una de las personas que mejor conoce ese enclave, lo que pasó allí, y además una de las personas que en la estirpe de Rodríguez Moñino, en la estirpe de las personas que salvaban bibliotecas en España, se ha dedicado realmente a eso desde hace muchos años. O sea, él es el conservador restaurador de la Biblioteca Nacional, es jefe del departamento de referencia, manuscritos y incunables de ese centro bestial, brutal que hay en España, o sea, de una potencia impresionante. Él es una persona que dentro de sus líneas profesionales se ha dedicado a hacer conferencias, charlas, ha impartido su magisterio en la Carlos III, en la Complutense, en la Autónoma. Además de esa labor pedagógica intensa, él ha hecho varios libros, entre ellos está uno muy bueno en la editorial Arco, para los que quieran planificar la conservación en bibliotecas, y después otro muy bueno en la editorial TREA, que es seguramente una de las editoriales más potentes que hay en España de líneas de archivística, cómo planificar nuestra solución ante los desastres, porque realmente el título es planificar los desastres, o sea que realmente es cómo planificar ante un desastre lo que podemos hacer. Después, él es una persona que estuvo muy implicada con Sarajevo. En las entrevistas que le han hecho, él ha dicho en reiteradas ocasiones que le marcó su perfil profesional. Fue entre el 99 y 2001 la persona que intentó dirigir los servicios de conservación de Sarajevo, y después, como corolario, como corona de todo esto, él es desde el 2013 Premio Nacional de Conservación del Ministerio de Cultura. Eso es un premio muy importante porque son los BIC, casi siempre la arquitectura se lo come todo, y darle el premio al patrimonio documental también un reforzamiento de lo que era su labor y de lo que es el trabajo de todos los archiveros y lo que nos gusta el patrimonio documental. Por lo tanto, los dejo con don Arsenio Sánchez Hernán Pérez y espero que disfruten la charla. Voy a empezar dando unas palabras de agradecimiento, como los que me han precedido. Realmente tengo que agradecer a Víctor que me dé esta oportunidad de volver a encontrarme con un demonio y con un ángel, ¿no? Porque la biblioteca de Sarajevo, en cierta medida, me hizo ser como soy actualmente y entender la profesión de la conservación, no solo desde el punto de vista técnico, y dejarnos llevar por ese primer impulso cuando ves una obra de arte, decir qué maravilla el pasado, sino que te hace ver todo lo que hay detrás. Hace tiempo, en la entrega de los premios nacionales, el ministro comentaba que algo que me gustó, ¿no? Y precisamente no porque fuera a ver, sino porque creo que entendió muy bien cuál era mi idea acerca de la profesión, y él dijo que yo había conseguido sacar a los artesanos que estaban detrás de los libros. Es importante el que recordemos la historia de Sarajevo, y por eso mi agradecimiento tanto a Víctor como al Ayuntamiento de Guise, porque en los últimos tiempos parece como que la biblioteca de Sarajevo se ha restaurado y que ya está funcionando, y eso es mentira. La teoría que quiero plantear aquí es que el hecho de que se haya reconstruido un edificio no quiere decir que se haya reconstruido ni la biblioteca ni lo que representaba para la población de Sarajevo. Así que voy a hacer una charla intentando entender cuáles son los motivos que llevaron a la destrucción de la biblioteca de Sarajevo y qué es lo que ha causado y que no se pueda recuperar ni restaurar. Desgraciadamente los restauradores solo trabajamos con materiales, no trabajamos con ideas, y muchas veces tampoco trabajamos con los símbolos. El contenido de la charla va a ser bastante corto por lo breve del tiempo. Podríamos estar aquí hablando sobre Bosnia durante semanas, y sería un campo inagotable, porque, como decía Churchill, Serbia y Bosnia tenían más historia de la que podían digerir. Y esto es algo que aflora cada vez que hablamos del conflicto de Bosnia. Voy a estructurar, como digo, la conferencia en 4 puntos básicos. Vamos a hablar un poquito de biblioclastia. No se puede entender la destrucción de la biblioteca de Sarajevo si no entendemos lo que es el impulso de destrucción de los libros, para pasar después a hablar un poquito del nacionalismo étnico y del nacionalismo extremo que llevó a la destrucción no solo de Bosnia y de cientos de miles de vidas en Bosnia, sino también
a la destrucción de la identidad cultural que se ha perdido. Después hablaremos un poquito de los hechos, ¿no? De la destrucción cultural de Bosnia-Herzegovina, sin perder la idea de que detrás de la destrucción de cada mezquita estaba la destrucción de vidas humanas y no pocas. Y finalmente hablaremos un poquito del proyecto que hicimos, de la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, cómo enfocamos el proyecto, los grandes errores que cometimos en un principio y en el punto en el que quedó. Desgraciadamente ese punto no ha seguido hacia adelante por diferentes causas, pero creo que es algo con lo que tenemos que asumir y con lo que tengo que vivir. En cierta medida es la gran pena que me quedo con este proyecto. Bien, hablando de biblioclastia, Umberto Eco comentaba que existían 3 tipos de biblioclastia, ¿no? Él hablaba de la incura y el abandono, que hace que los libros se destruyan porque son ignorados o son abandonados a la luz pues, de los depredadores, de los hongos, de los organismos patógenos, del polvo de las bibliotecas, del abandono, de la humedad, etcétera, y que hace que esas bibliotecas se acaben destruyendo. Yo no considero que esto sea una forma de biblioclastia, pero sí existe una cierta forma de biblioclastia en el sentido en que en muchas ocasiones autores desconocidos, autores malditos, autores que son odiados, son abandonados y dejados en el fondo de las bibliotecas que no son las más adecuadas para su conservación y al final acaban desapareciendo. Es una forma de destrucción no planificada. Realmente creo que este es el error que comete Umberto Eco al introducir este concepto dentro de la biblioclastia, porque no existe una premeditación generalmente a la hora de destruir de esta manera las bibliotecas. Él también habla de fetichismo. Curiosamente hay amores que matan, ¿no? Y el amor por las miniaturas medievales, el amor por las buenas encuadernaciones, el amor por determinados libros o el odio que se siente hacia algunos, hacen que determinadas piezas del patrimonio bibliográfico y documental sean especialmente valoradas como testimonios únicos y que haya un deseo casi patológico acerca de su propiedad. Esto lleva a que se acaben destruyendo numerosos manuscritos, se acaben destruyendo ejemplares facticios, con el fin de tener la obra única, la obra rara, la obra que no tiene nadie. Esto pasó en la Biblioteca Nacional con un caso poco conocido, lo llamamos en la biblioteca coloquialmente el caso Avelino. Este Avelino era doctor en Derecho, doctor en Filología Italiana y doctor en Filosofía. Y fue incluso un alto cargo del Instituto Cervantes durante algunos años en Florencia y en París. Este señor se dedicaba a mutilar los libros cuando encontraba en una edición un grabado o un texto en el que solo se conservaba el ejemplar en la Biblioteca Nacional. Con lo cual, él, sin ningún tipo de problemas, cogía un hilo de algodón, lo chupaba, lo ponía en el libro, cerraba el libro, esperaba un minuto, la saliva mojaba el papel y así podía rasgar la hoja del libro sin que nadie se diera cuenta. Bien, pues aproximadamente hizo esto en más de 250 libros raros de la Biblioteca Nacional. Algunos de ellos tenían grabados únicos que no se han podido recuperar, porque él decía que era un deseo patológico de poseer esa obra, pero en su casa no aparecía la lámina de referencia. Algunas aparecieron en anticuarios de La Coruña, etc. Bien, este fetichismo hoy en día está mal visto, pero en el siglo XIX era una actitud normal, ¿no? Iba un catedrático a una biblioteca y encontraba unas miniaturas del siglo XII rarísimas y un cortón perezoso sacaba el cuchillo, cortaba la miniatura y la salvaba, entre comillas, de su pérdida, su destrucción. Otro tipo de biblioclastia es por usura. Esto lo tenemos todos los días en cualquier feria de anticuarios. Podemos encontrar páginas de incunables, páginas de misales, de posincunables con letras góticas, etcétera, que se venden para fabricar pantallas de lámparas
o que se venden para enmarcar o para hacer algún tipo de tapete o de adorno en manualidades. ¿Qué beneficio obtienen los anticuarios con esto? Pues evidentemente si tienen un libro incompleto tienen un valor muy bajo en el mercado, pero sin embargo si lo trocean y venden las láminas, solo por una de las láminas le dan muchas veces el valor que tiene el libro, incluso más, el valor que tiene el libro incompleto. Con lo cual se ha fomentado el que hoy en día sea extremadamente raro encontrar libros de viajeros ingleses del siglo XIX o viajeros alemanes en España del siglo XIX completos. Muchas veces faltan, las láminas además siempre faltan las mismas, que son las de mayor calidad, evidentemente. A mí me preocupa más una biblioclastia que no obedece a motivos tan poco fructíferos como la usura, el fetichismo, ¿no? Me interesa mucho más la destrucción de libros y de cultura en general motivada por un proyecto político, por un proyecto, una ideología, etcétera, porque plantea una biblioclastia dirigida y de un carácter científico, entre comillas, que no tienen las otras. Estas biblioclastias se pueden realizar por represalia, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un acto bélico y de pronto se levantan en armas, matan al agresor, y el agresor, para reprender ese acto por parte de la resistencia, destruye una biblioteca, destruye un museo, destruye determinadas piezas. También existe una biblioclastia muy preocupante debido al fundamentalismo, ¿no? Fundamentalismo político, religioso, incluso étnico, ¿no? Donde hay una idea que debe tener la primacía sobre el resto de las ideas, y esto implica que cualquier oposición a esa idea que se intenta imponer sea mal vista hasta el punto de llegar a intentar borrar cualquier señal de esa existencia. Aquí tienen, por ejemplo, el sello que utilizaba la sociedad neoyorquina para la abolición o la supresión del vicio, en el que curiosamente aparece un señor que entra en la cárcel a penar sus malos hábitos, y al lado alguien haciendo uso de la ley, de la moralidad, que está quemando todas sus publicaciones. Y es especialmente interesante cuando hablamos de una biblioclastia masiva. Esto es algo que no se ha contemplado generalmente, ¿no? Se piensa, bueno, pues la guerra, los efectos colaterales de la guerra, la represión, el fundamentalismo, pero existe una destrucción masiva en la que nos encontramos todo tipo de biblioclastias juntas, ¿no? Es una especie de coctelera donde metemos, por un lado, incuria y abandono, destruimos una biblioteca o un museo, un archivo, y lo dejamos abandonado. No se ha destruido las colecciones, pero ya vendrán después los hongos, vendrá la humedad y acabará destruyendo esto, ¿no? Un poco como lo que pasaba con el archivo de la policía. No lo destruimos, lo dejamos que se vaya muriendo poco a poco. También hay un fetichismo, ¿no? Ciertamente la destrucción de bibliotecas ejerce no sé qué tipo o libera no sé qué tipo de proteína en el cerebro que a quien lo destruye le produce mucho placer, ¿no? Y de hecho, pues las imágenes que tenemos de gente destruyendo monumentos, edificios, etcétera, siempre los vemos como que se divierten, ¿no? Con ellos. Hay fundamentalismo, hay actitudes de represalia, hay actitudes de propaganda política. Cuando se mezclan todos esos intereses, da como resultado una destrucción masiva del patrimonio cultural que tiene unos efectos importantísimos, que podríamos llamar como aniquilación cultural, por ejemplo. Bien, ¿en qué casos hemos encontrado este tipo de aniquilación? Pues hombre, en todas las guerras de dominación siempre existe un elemento de aniquilación total, ¿no? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cualquier guerra de dominación siempre tiene ese efecto de aniquilación cultural. Conflictos religiosos, ¿no? No vamos a entrar, aunque sí vamos a comentar algo acerca del ISIS y de la forma en la que se está destruyendo el patrimonio histórico de Oriente Medio. Proyectos totalitarios en los que se intenta crear una sociedad nueva. Esto siempre, pues, la idea de crear una sociedad nueva en la que todo el mundo funcione en armonía, pues siempre es agradable, ¿no? Pero desgraciadamente siempre que se quiere crear una nueva sociedad implica imponer a quien no le guste esas ideas. Y también estaría el nacionalismo étnico como uno de los elementos que genera aniquilación cultural. Las guerras de dominación, como comentabas, en el caso de Lovaina es significativo, ¿no?
porque es una destrucción contumaz, ¿no? Parece que el pueblo alemán tiene una especie de obsesión con Lovaina y con la destrucción de la biblioteca de Lovaina. Es sin duda una de las mayores destrucciones del patrimonio bibliográfico de la historia. Es una de las mejores documentadas, incluso un caso que en muchos artículos, etcétera, se pone como caso paralelo al de Sarajevo, cuando no tiene nada que ver. El único denominador común es la idea de destruir una biblioteca completamente, ¿no? El caso de Lovaina es interesante, porque en 1914 las tropas alemanas, intentando encontrar una vía rápida para llegar a París, atraviesan Bélgica, ¿no? Y de esta manera pueden rodear, o la idea de ellos es rodear París y tomarlo en un tiempo rápido. En el camino se encuentran con Lovaina. Bélgica se había declarado neutral en la primera parte de la Primera Guerra Mundial y en un principio las tropas alemanas imponen el paso a través del país, al cual no reciben excesiva resistencia. Sin embargo, en Lovaina, unos partisanos o unos patriotas belgas se les ocurre subirse a un campanario y disparar contra unos soldados alemanes y matan a dos. Como represalia, el alto estado alemán ordena la destrucción completa de la ciudad de Lovaina, ¿no? Todo lo que ven ustedes hoy en día es una reconstrucción de la ciudad, ¿no? El único edificio que quedó en pie fue el ayuntamiento de Lovaina, el Hotel de Ville y la catedral, que va a funcionar como cuartel general del alto estado alemán. Bien, la biblioteca de Lovaina se va a destruir sistemáticamente, es decir, se llena de dinamita y se vuela totalmente la biblioteca, destruyendo una de las mayores colecciones de manuscritos coptos y manuscritos orientales antiguos, una extraordinaria colección de incunables. Se calcula que se perdieron cerca de 2000 ediciones incunables, y además un fondo de teología, etcétera, interesantísimo, uno de los mejores de Europa. La conmoción fue tan grande, aquí que vengan los símiles rápidos, ¿no? Inmediatamente se empezó a pensar en la reconstrucción de la biblioteca, y en el año 16 ya existían asociaciones norteamericanas fundamentalmente que estaban captando recursos para la reconstrucción de la biblioteca de Lovaina. De hecho, en la declaración de paz en el Tratado de Paz de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles, una de las cláusulas obligaba a Alemania a entregar a la biblioteca de Lovaina al menos el segundo ejemplar de todos los duplicados que tuvieran en bibliotecas de fondo histórico de Alemania, lo cual es una humillación importante para Alemania, con las consecuencias que van a tener después. En 1928 se inaugura una nueva biblioteca de Lovaina, a imitación de la antigua, con las estanterías completamente llenas de libros, con ediciones antiguas, etc. En 1940 los alemanes vuelven a invadir Francia, vuelven a encontrar una vía rápida para llegar a Alemania, y el primer acto de destrucción deliberada de la Segunda Guerra Mundial, aparte de lo que había pasado en Polonia, va a ser la destrucción de la biblioteca de Lovaina, con todas sus ediciones, etc. Hoy en día sí que existe la biblioteca de Lovaina, lo que pasa es que evidentemente es una biblioteca que está marcada por un pasado bastante violento. En los conflictos religiosos, bueno, pues hombre, el ejemplo fácil hubiera sido hablar de los animales del ISIS, destruyendo y haciendo un uso asesino de las ruinas de Palmira, pero evidentemente los conflictos religiosos son de las mayores causas de destrucción intencional de patrimonio cultural. Aquí tenemos el caso más antiguo, tal vez me equivoque, pero la representación más antigua de una escena de Biroclastia que he podido encontrar. Es un manuscrito sobre el sínodo de Nicea, en el que se condena la herejía arriana por parte de Constantino, y se ordena la cremación de todas las obras de Arriano que aparece en la base de la imagen que tienen a su disposición. Bien, esto es un elemento que se ha exagerado o que se ha manipulado en grandes ocasiones. Por ejemplo, yo estuve en una conferencia con Fernando Báez y él decía que los árabes jamás habían destruido libros, que era la cultura del libro y que jamás tenían un respeto absoluto por el libro, etc. Evidentemente no es así, porque ha habido grandes cremaciones de bibliotecas, sino que se lo pregunte a Almanzor, ¿no? Caudillo que destruyó grandes bibliotecas cristianas durante la Edad Media. También
es algo que han hecho los cristianos. Evidentemente la destrucción de libros mayas, la destrucción de todo el patrimonio bibliográfico andalusí en el siglo XV, pues debido a un extremismo religioso que busca no solo la destrucción de la palabra, representada en forma de signos en la escritura, sino también la destrucción material de toda la cultura, que tiene que ver con lo que representa esa ideología. Proyectos totalitarios, ¿no? El caso de los nazis es un caso bastante interesante porque es sin duda una destrucción científica bien planteada, con un control absoluto de los mecanismos que hacían funcionar las bibliotecas. Saben ustedes que la Segunda Guerra Mundial estaba provocada por un fenómeno, que es el auge del nazismo y de la xenofobia y del racismo ario, en el que se plantea que solo existe una civilización que tiene derecho a la existencia y que existen otros pueblos que son absolutamente bastardos y merecen desaparecer, ¿no? El odio contra los judíos no va a ser el único, va a ser un odio contra homosexuales, contra gitanos, contra los eslavos, otro de los grandes demonios de los nazis. Y en un primer momento se hacen grandes quemas con un fin publicitario, como esta que tienen en la Universidad de Berlín en 1934, creo que fue en el 33 o en el 34, poco tiempo después de la subida de Hitler al poder. Goebbels organizaba lo que se llamaban veladas de purificación de la raza aria, en la que se arrojaban a la hoguera todos los libros que se podían localizar en las bibliotecas alemanas de autores homosexuales, de autores comunistas, de autores no arios, de autores judíos, etc. Y además tenía todo un ritual que en cierta medida busca la idea de comulgar o de introducir en esa nueva raza a los nuevos adeptos, ¿no? A los novicios, entre comillas, de esta nueva teoría política. Aquí, bueno, pues en esa parafernalia, en esa coreografía de la destrucción cultural, pues se iban anunciando: ahora vamos a destruir las obras de Heidegger, y ahora vamos a destruir las obras de Mann por anti-alemán, y ahora vamos a destruir las obras de Marx por comunista, y bueno, así van relatando lo que se iba a hacer. Esto simplemente era un ensayo, ¿no? Y, por ejemplo, Heine decía que allá donde veas quemar libros acabarán quemando personas, ¿no? Tenemos que esperar a 1939 para que, nada más terminada la invasión de Polonia, de Varsovia, se empiece a realizar una destrucción sistemática de las bibliotecas o de los fondos bibliotecarios en las bibliotecas polacas. Los nazis imponen la creación de unos servicios bibliotecarios gestionados por nazis, en las que se utilizan los catálogos de la biblioteca para identificar a los autores malditos y así proceder a la destrucción de las bibliotecas, ¿no? Hay que decir que gran parte de las bibliotecas polacas pudieron salvar algunos de los libros más preciosos, más raros, porque simplemente cambiaban los tejuelos en los libros para identificar por el número del tejuelo una obra incorrecta. Entonces, a lo mejor ponían una obra alemana, un autor un poco fascista, pues, le ponían un tejuelo y así creían que estaban destruyendo a un autor judío y en realidad estaban destruyendo a uno de los suyos. Pero esto no va a ser solo cosa de nazis, ¿no? Es algo que también se va a imponer en todos los sistemas totalitarios, ¿no? Siempre cuando hay un deseo de crear una nueva sociedad, hay gente que pierde realmente en la población civil, ¿no? En China, en Camboya, proyectos comunistas intentan imponer una nueva cultura, ¿no? China tiene una tradición milenaria acerca de la destrucción de bibliotecas, ¿no? El caso de Camboya es también muy conocido, en el que los Gémenes Rojos quieren imponer una nueva sociedad totalmente alejada de los movimientos europeos y, por ejemplo, se consideraban que eran posibles reos de fusilamiento intelectuales en general, ¿no? ¿Y qué es un intelectual? Pues hombre, un intelectual es un señor que, por ejemplo, habla idiomas, ¿no? Entonces el hecho de hablar inglés supone que te podían fusilar, ¿no? O que haya tenido estudios universitarios, ¿no? Si tienes estudios universitarios, evidentemente eres pro-occidental, con lo cual también se te fusila. Pero
también puede ser intelectual si lleva gafas. Si tienes gafas y eres miope, también se te fusila porque posiblemente seas intelectual. De hecho, la cultura de los géneros rojos impone una sociedad rural en la que las ciudades se abandonan y se saquean las bibliotecas y se hacen piras en las plazas, etcétera, destruyendo todo lo que fuera occidental, instrumentos de música, grabaciones, fotografías, cualquier otro elemento que pudiera reflejar una cierta cultura occidental. Finalmente, y más preocupante, es el nacionalismo étnico, ¿no? Es algo que a mí me preocupa especialmente porque de todas las teorías políticas del siglo XIX, la única que goza de buena salud, desgraciadamente, es el nacionalismo. Ayer hablando con Aaron me decía, ¿cómo te metiste en esto de la biblioteca de Sarajevo? Y la respuesta fue evidente, yo soy antinacionalista extremo, o sea, odio a los nacionalistas, odio lo que representan los nacionalistas y especialmente los nacionalistas. Yo me siento bien siendo ciudadano del mundo, siendo ser humano. El hecho de yo haber nacido en España para mí es un privilegio, pero no me supone que yo sea mejor persona que alguien que ha nacido en Italia o que alguien que haya nacido en Guinea Ecuatorial. El que haya nacido en Guinea Ecuatorial ha tenido una desgracia. Bien, los proyectos nacionalistas étnicos plantean una desagradable visión del mundo en el cual hay un grupo que tiene unos elementos comunes que les mantienen unidos y que hacen que sean superiores a cualquier otro ser humano, ¿no? En el caso del nacionalismo étnico de las guerras de Bosnia se ha exagerado mucho, evidentemente, el papel que jugaron los malos, ¿no? Y a los serbios se les puso la etiqueta de malos y evidentemente ellos fueron los causantes de la mayor parte de las matanzas, pero no fueron los únicos, ¿no? No hay que olvidar, no hay que perder de vista el papel que jugaron las milicias croatas e incluso las milicias de bosnios musulmanes que ya habían tenido un papel represor y destructor de colectividad durante la Segunda Guerra Mundial, porque, no sé si saben, el único cuerpo extranjero de las SS en el ejército alemán está integrado por bosnios musulmanes. De hecho, quiero entrar en esta parte de la charla hablando de la SEDEMAN, ¿no? Como el nacionalismo étnico va exacerbando los odios seculares contra las razas que consideran impuras o que consideran que son inferiores a lo que ellos son y plantean una destrucción sistemática, pero no plantean un proyecto alternativo. Esto es algo que en el caso de los nacionalistas, de los Četnik serbios en la guerra de Bosnia, se vio claramente qué ideología tenía, qué sustento histórico, racial, biológico tenía ese nacionalismo étnico. Ninguno, porque los serbios en realidad son eslavos del sur, de ahí el nombre de Yugoslavia. Yugoslavia era la república que integraba a todos los eslavos del sur. Una creación ficticia, como todas las creaciones ficticias que tuvo negativas consecuencias a partir del final de la Primera Guerra Mundial, pero tenemos que asumir que la guerra de Yugoslavia tenía un componente de heridas que no se abrieron. En cierta medida, lo que se plantean o lo que plantean los nacionalistas étnicos generalmente son procesos de represión de cualquiera de los grupos que son considerados extraños, ¿no? Esto implica que, por ejemplo, se consideren como grupos extraños a los musulmanes, ¿no? Yo soy ortodoxo, cristiano ortodoxo, y considero que los musulmanes no forman parte de mi grupo étnico. Fíjense que absurdo, ¿no? Que la religión se mezcle con la biología. O puede ser que ni siquiera compartimos una religión común, pero realmente vivimos en sociedades diferentes. Ellos son gente de ciudad y yo soy gente de campo. En el caso de Bosnia, los grupos paramilitares más sanguinarios estaban integrados fundamentalmente por hinchas de fútbol, de la Estrella Roja de Belgrado. Fue el lugar donde Arkan Ragnatović captó a la mayor parte de los paramilitares y mercenarios que se dedicaron a destruir a la población de Bosnia y Herzegovina. Es
decir, que el concepto de grupo étnico no responde a razones históricas, biológicas, políticas, religiosas, etc., sino simplemente al hecho de considerarte que formas parte de un grupo común, que tiene unos intereses comunes. Y una vez que admitimos eso, asumimos que se nos permite hacer cualquier tipo de acción para imponer nuestro concepto de raza o nuestro concepto de grupo racial, etc. Bien, cuando hablamos de Bosnia, se habla de genocidio. Yo creo que el concepto de genocidio se ha utilizado de forma espuria en muchísimas ocasiones. No es un término que sea fácil de aplicar. Para que haya genocidio existen una serie de valores que debemos, o de elementos que debemos identificar en ese proceso genocida, ¿no? Y esto tiene connotaciones, porque claro, el hecho de una destrucción, una guerra agresiva, no implica que se vaya a juzgar tu caso en el Tribunal Penal de La Haya. En el caso de la existencia de genocidio, sí. Y esto implica que los crímenes que se cometen en nombre de un proyecto totalitario no prescriben y son perseguibles por tribunales internacionales. Es decir, que no están sujetos a la jurisdicción del país donde se han cometido esos crímenes. Bien, para que haya genocidio hay un librito de un catedrático catalán, ahora mismo no me acuerdo, que se llama Genocidio y Antropología del Genocidio. Es un texto muy interesante porque describe todos los elementos que forman parte de ese genocidio. Y en este genocidio, para que exista un genocidio, implica, por ejemplo, algo lógico, ¿no? La negación de los derechos humanos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a ubicarte en un territorio determinado, etc. Pero existe otro elemento que tenemos que tener en cuenta para contemplar el genocidio, y son los asesinatos en masa. Cosa que se comete en todo tipo de conflicto bélico violento, ¿no? Bueno, siempre hay un conflicto bélico violento. Pero asesinatos en masa, ¿no? Entrar en una población, por ejemplo, en Visegrado, y separar a la población. Tú eres musulmán, lo sabemos por tus apellidos, lo sabemos por los censos de población, tú eres musulmán, entra a la mezquita, por favor. Tú eres musulmán, entra a la mezquita. Cuando llegamos a la mezquita, la llenamos de cerdos, y bombardeamos la mezquita y la destruimos con toda la gente dentro, o la prendemos fuego. Estos asesinatos en masa implican también otro elemento, la esclavización sexual o física, ¿no? El tener campos de concentración para la producción de los bienes que necesitas, para la producción de alimentos, para la producción de armas, pero también la esclavización sexual. Violar a niñas, mujeres, ancianas, a todo tipo a niños. Otro elemento que me parece muy interesante y tiene que ver con algo de lo que se ha hablado aquí, la negación del duelo. Negamos a las víctimas el que lloren a sus muertos, ¿no? Y no se me ocurre tampoco un castigo más cruel, ¿no?, que el no poder llorar la muerte de tu hijo, la muerte de tu marido, la muerte de tu esposa. Y esto además se mantiene en el tiempo. Si negamos abrir fosas de la Guerra Mundial o fosas de la Guerra Civil, estamos negando el duelo o que las familias tengan la posibilidad de enterrar a sus fallecidos o a sus asesinados con el respeto que merecen. En el genocidio también se aplica una violencia extrema contra niños y ancianos. Lo decía un paramilitar croata, ¿no? No solo hay que destruir el presente, hay que destruir el pasado y el futuro. Y esto implica asesinar niños, asesinar ancianos, etc. Violar a la mujer no como objeto sexual, sino como creadora de vida. El hecho de violar y obligar a las mujeres a que tengan niños serbios forma parte del proceso genocida, porque así obligamos a las musulmanas a que pierdan sus raíces. Y también implica la destrucción del patente de la herencia cultural. Esto no lo incluye en la antropología del genocidio, me he permitido el lujo de meterlo, porque creo que es una forma clara de borrar los elementos del pasado y borrar totalmente la existencia de otros pueblos. Bien, hemos encontrado este tipo de genocidios, pues evidentemente desde que existe el nacionalismo. Antes no había procesos genocidas. Cuando se habla de la colonización de América como un proceso genocida, creo que no es demasiado correcta. No es que yo esté de acuerdo,
con la desaparición de las tribus de Amazonas o de las tribus indígenas, pero no tiene nada que ver con un proyecto planificado, con la idea de imponer un Estado nacional y exclusivo de carácter religioso o cultural. Estos procesos, pues fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente los nazis fueron los artistas en esta materia porque había gente muy inteligente detrás de todos los procesos genocidas, pero también lo encontramos en Kosovo, en Irak, en la Revolución Cultural China, donde se destruyen, por ejemplo, sistemáticamente todo tipo de herencia cultural tibetana, ¿no? para borrarlo del sur de China. En Camboya, en Siria se está practicando actualmente. Y llegamos al caso de Bosnia, donde no vamos a entrar a hablar de la cuestión del tiempo, vamos a hablar de la guerra o de la historia de Yugoslavia. Simplemente he querido señalar unos elementos que me parecen fundamentales en el texto cuando lo termine. Ya se han visto que no me esperan. Comentaré un poquito acerca de la historia, pero desde el punto de vista de los nacionalistas siempre se santifica o se glorifica el pasado histórico como un elemento que da raíces, cuando es una recreación que se hace teniendo en cuenta que estamos viendo las cartas. Entonces elegimos siempre las cartas que nos dan los triunfos, ¿no? Para crear una idea nacional. En el caso de Bosnia y de los nacionalistas yugoslavos se hablaba siempre de que Serbia era un gran pueblo de tradición milenaria, con tradiciones, con cultura propia, con no sé qué, Bien, bueno, pues eran eslavos del sur que tuvieron que sufrir, como muchos otros pueblos en el sur de Europa, pues, siglos de dominación turca, en la que se imponen unos hábitos culturales, en la que se imponen unas legislaciones, una determinada crueldad. En otras épocas eran épocas de prosperidad, pues como en toda la historia, en toda la evolución histórica nunca ha habido fases en las que todo sea negativo y todo sea positivo. Pero me interesa llegar al año 1989, en el que Milosevic llega al poder de la Federación Yugoslava en descomposición. Ya ha muerto Tito. Tito era el gran caudillo que consigue aglutinar la idea de una Yugoslavia unida, imponiendo, como todos los dictadores, un proyecto totalitario, ¿no? Establece el proyecto totalitario, empieza, vamos a ver, el enemigo es Rusia, es el capitalismo, ¿no? Los buenos somos los yugoslavos, que vivimos aquí en un rincón de Europa como podemos, y nosotros somos un pueblo milenario y que tenemos además un concepto del futuro y queremos crear una sociedad en hermandad, etc. Y entonces lo que vamos a hacer es combinarnos todos, nos vamos a combinar serbios con croatas, con bosnios, los bosnios se van a ir a vivir a Serbia, los serbios se van a venir a vivir a Bosnia, y vamos a hacer pues, algo que también practicó mucho Stalin, ¿no? Esa mezcla de etnias, de grupos étnicos, intentando hacer que convivan en una sociedad multicultural. Bien, con la muerte de Tito todo se va al garete, se revela la gran crisis económica que subyace en todos los procesos nacionalistas, y la inflación crece hasta un 3.000% anual. Inmediatamente las partes productivas de Yugoslavia dicen que no tienen que soportar el peso de las zonas atrasadas de Yugoslavia y por tanto Eslovenia, Croacia, etc. intentan independizarse. Milosevic, que es un nacional, primero era comunista, uno de los grandes errores de los intelectuales de izquierdas en este país fue decir que a Milosevic se le abusaba de crímenes contra la humanidad porque era comunista, no porque era un asesino. Bueno, pues Milosevic intenta imponer una Yugoslavia en la que esté centralizada en el papel que juega Serbia. A partir de ahí se le va a revelar todo. Pega una patada a un avispero y en 1989 va a un acto en Kosovo Polje donde se dirige a una masa de serbios nacionalistas que están protestando por la situación económica, por las dificultades, y dice, bueno, nosotros somos un gran pueblo y nosotros tenemos que dominar Yugoslavia y nosotros tenemos derecho a que no se nos patee, a que no se nos ultraje, a ejercer el poder político que nos corresponde por un mandato divino. Y a partir de ahí se empiezan a producir todos los procesos de independencia de los croatas, de los eslovenos, de los bosnios, etc. El 25 de junio de 1991, Croacia
Croacia se declara independiente y Alemania y el Vaticano inmediatamente reconocen el país. El 5 de abril de 1992 estallan los primeros conflictos en Bosnia-Herzegovina. Una persona es asesinada en la calle de Sarajevo por un francotirador. A partir de aquí, desde 1992 hasta 1995, se va a producir una guerra abierta en Bosnia-Herzegovina, donde los 2 primeros años son de unas matanzas brutales, campos de concentración, etc. Y el conflicto se cierra con los acuerdos de Dayton de 1995, que todos los analistas políticos coinciden, es decir, que fue el cierre de una herida falso, pero por lo menos fue cerrar la herida. Esto es uno de los actos que se celebran habitualmente en Kosovo Poli. Los nacionalistas tienen unas costumbres bastante curiosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que siempre se santifica o se glorifica las pérdidas. En el caso de los serbios, la derrota del rey serbio en una batalla en el año 1311, y desde 1311 se sigue celebrando la pérdida del reino de Serbia, ¿no? Y la dominación turca. Los vascos hacen los suyos, los nacionalistas españoles hacen los suyos, bueno, todos generalmente celebran derrotas, ¿no? Que es algo que me llama mucho la atención. Bien, pues ahí tienen un mapa de cómo era Yugoslavia en el año 1991. Las partes que van pintadas en color azul oscuro son las partes de mayoría serbia. Las partes donde aparece un azul más claro son las dominadas por los musulmanes, o la mayoría de la población es musulmana. La parte roja son croatas. Amarillo claro, eslovenos. Abajo tenemos a kosovares, que en realidad son albaneses. Macedonios en la parte sur. Y una pequeña parte de húngaros en la zona de la Voivodina arriba, donde hay pues una mezcla. Como pueden ver, esta distribución de población es bastante caótica, especialmente en la zona de la Herzegovina, de Bosnia-Herzegovina, que es la parte central, donde hay una mezcla, hay una mayoría de población croata hacia el sur, suroeste, y una población serbia muy mezclada y muy complicada de organizar. Bien, este va a ser uno de los elementos que desarrollan todo el conflicto, porque nos vamos a encontrar, por un lado, un fuerte resentimiento histórico. Saben ustedes que los ustacha croatas, los nazis croatas, fueron grandes sanguinarios durante la guerra de la Segunda Guerra Mundial y actuaron con saña contra los serbios y participaron también los bosnios musulmanes. La mezcla interétnica propiciada por Tito, lo que va a hacer es mezclar mucho más íntimamente toda esa población, ¿no? De forma que croatas, pues en las familias a lo mejor el padre era serbio, la madre musulmana, la hija se casaba con un serbio. Bueno, teníamos ahí una mezcla bastante compleja. Además, Tito, como estaba rodeado de enemigos por todas partes, creó lo que eran las milicias populares, es decir, darle armas al pueblo para que se defiendan en caso de que haya una invasión fundamentalmente soviética, con lo cual toda la población bosnia estaba acostumbrada a manipular armas, todo el mundo tenía armas de guerra en su casa, etc. Las motivaciones fuertemente nacionalistas, la reorganización de los territorios. De pronto Bosnia se declara la independencia, pero se encuentra el problema de que tiene que dentro de su población a lo mejor hay un 30% de bosnios, etc. Motivos de formas de vida diferentes. Bosnia fue fundamentalmente una guerra del campo contra las ciudades, ¿no? Donde había una mayor mezcla cultural. Y también un elemento paramilitar muy importante. Bueno, pues les damos la bienvenida al infierno. Vamos a pasar muy rápido por las cifras de la guerra, pero simplemente decirles que se olvida muchas veces cuando hablamos de la destrucción cultural en Bosnia de la parte humana, ¿no? Y al revés, cuando hablamos de la parte humana olvidamos la parte cultural. Más de la mitad de la población de Bosnia es de un país que es desplazada. En total fueron cerca de 230.000 muertos, de los cuales un 70% eran musulmanes,
un 10% eran ortodoxos, católicos un 9% y yugoslavos, que no se consideraban de ningún bando, era el resto. Más de 25.000 mujeres violadas sistemáticamente, 1 de cada 6 muertos en Sarajevo era un menor. Y de hecho, pues, si no recuerdo mal las cifras, cerca de 2.000 menores eran huérfanos de padre y madre, solo en Sarajevo. Cerca de 8.300 personas, un poco más de 8.300 personas, fueron asesinadas durante 3 días en Srebrenica, ¿no? Para ilustrar las matanzas del país. Desde el punto de vista económico, pues la guerra siempre es una mala solución para una crisis, ¿no? El país perdió cerca del 90% de su capacidad productiva y la renta per cápita cayó en un 80% a la renta per cápita anterior a la guerra. En cultura, pues más de 1.100 edificios de significado cultural religioso fueron destruidos en el primer año y medio de guerra, en la época de las grandes matanzas étnicas en las zonas de Bosnia de mayoría serbia. La mayoría eran edificios del siglo XVI o del siglo XIX. Decían los primeros informes, yo creo que siempre son cifras un poco exageradas, que están escritas en el momento de la guerra, decían que en 1995 los daños culturales superaban a los que habían generado los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y los alemanes en la Primera. En Mostar se destruyó sistemáticamente la arquitectura musulmana y todos los edificios del centro histórico, ¿no? Si van a Mostar ahora mismo verán una ciudad medieval, pero es una ciudad medieval del año 96 en adelante. Y en todo el país nos encontramos destrucción. Yo recuerdo la primera vez que fui a Mostar, cogí un tren en Sarajevo, es un viaje espectacular, pues unos paisajes increíbles de lagos, de zonas de paz, de unas praderas maravillosas, pero curiosamente todas las praderas donde había una casa, esa casa estaba quemada, ¿no? Había un tractor abandonado en la puerta y siempre existía esa imagen de devastación durante 4 horas que tarda el tren desde Sarajevo a Mostar. La destrucción, pues evidentemente fue cultural, ¿no? Porque en las zonas donde hay una mayor población musulmana se saquean todos sus monumentos históricos. Focha fue una de las ciudades especialmente dañadas durante la guerra por la destrucción sistemática, ¿no? Por ejemplo, la mezquita más antigua, o 2 de las mezquitas más antiguas fueron totalmente destruidas. La de Al-Aqsa de 1550 no solo se incendió, al día siguiente se llenó de dinamita y se voló, y al día siguiente unas máquinas arrastraron todos los escombros, los esparcieron y poco después había una estación de autobuses donde estaba la mezquita. Pasa lo mismo en los archivos de las ciudades donde hay mayoría musulmana, no se queman intencionalmente. Lo que se hace es que se entra en el archivo y se destruye toda la documentación que tiene que ver con musulmanes, títulos de propiedad, matrimonios, etc. Y así llegamos a Sarajevo, que es esta ciudad maravillosa, esta vista espectacular, desde la cual pues, se ponían los francotiradores a disparar a los que venían por esta calle que tienen aquí. Es paralela al río Milatska, que es la avenida de los francotiradores. Bien. En Sarajevo es en el lugar donde mayor concentración de destrucción cultural va a haber, porque precisamente como capital del país es la que mayor concentración de edificios culturales había. En 1992, en mayo, comienza el proyecto de destrucción cultural de Bosnia con la destrucción del Instituto de Estudios Orientales, ¿saben? Que era la mayor colección de manuscritos turcos que había en Europa, que se conservaba en Europa, pero era especialmente importante porque contenía los censos de población de Bosnia y Herzegovina en el siglo XIX, ¿no? Donde se veía claramente la distribución del territorio. El 24 de agosto se destruye el Vijećnica, que es la biblioteca de Sarajevo. El edificio se llama Vijećnica, es algo así como el ayuntamiento de Sarajevo, aunque en aquel momento era biblioteca. El 25 de agosto asesinan a Ida Buturović, era la bibliotecaria de fondo antiguo de la biblioteca de Sarajevo, cuando volvía de la biblioteca de extraer los libros. Entre 1992 y 1995 se bombardean sistemáticamente el Museo de Herzegovina, que contenía grandes colecciones de historia natural, algo que éticamente pues, es algo que debe ser totalmente rechazado, ¿no? Las colecciones de fósiles y de minerales. También contenía la Jagada de Sarajevo, que se salvó, afortunadamente.
pero también se bombardean las principales mezquitas de Sarajevo, el Archivo Histórico Nacional de forma tangencial, porque estaba en el complejo de edificios del gobierno de Bosnia, y el Museo de los Juegos Olímpicos. El 10 de diciembre de 1993 es asesinado Risto Sillari, director del museo, cuando estaba colocando unas lonas encima de las cubiertas del museo para evitar la entrada de agua en el museo. Y esto que tienen delante es Viesnica, ¿no? el edificio del Ayuntamiento de Sarajevo, una creación de época austrohúngara, donde se hace un gran complejo de oficinas para la ciudad en estilo morisco y principal símbolo de la ciudad de Sarajevo. Esto me interesa recalcarlo porque cuando nosotros intentamos destruir cultura, lo que tenemos que destruir son los símbolos culturales. Si yo quiero destruir un símbolo, no sé, catalán, me voy a la Moreneta y la destruyo, o destruyo pues la Sagrada Familia de Barcelona, ¿no? Para que se fastidien estos catalanes, ¿no? Cosa que me parece totalmente horrorosa. Viesnica es el principal símbolo de Sarajevo. Por ejemplo, fíjense hasta qué punto está identificado con Sarajevo, que en la escalinata se realizó el primer intento de asesinato del archiduque de Austria. Saben que se intentó matar y salieron del ayuntamiento. Cuando salían del ayuntamiento se acercó ante Pavelic, le pegó le intentó disparar y no hubo forma, entonces él consiguió huir, el coche siguió el recorrido y le esperó en el hotel que estaba en la esquina y ahí la remató. De forma que la historia de Bosnia y de Europa entera está concentrada en la escalinata de la biblioteca de Sarajevo. Este poder simbólico fue intentado destruir desde colinas como la que se tomó en la fotografía, la noche del 24 de agosto, coincidiendo con la destrucción de Lovaina en 1914, que fue la misma noche, se dispara contra la biblioteca de Sarajevo. Hay una primera descarga de bombas de mortero con el fin de horadar la cúpula, con el fin de horadar la cúpula. Ven ahí esos agujeros y a partir de ahí se van a introducir o se van a disparar bombas de fósforo durante horas para aniquilar la biblioteca. La biblioteca va a estar ardiendo durante 3 días. Y anoche leí la primera frase coherente que he leído sobre la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, dada por uno de los directores de uno de los bibliotecarios. Lo único que se salvó eran las publicaciones inservibles que estaban en el sótano. Todo lo que estaba por encima del sótano desapareció. Se intentan salvar los libros. Los serbios disparan contra los camiones de bomberos perforando los depósitos de agua para romper. Disparan contra las mangueras de agua perforándolas para que no puedan apagar el incendio. Matan a varios bomberos y a varios de los que trabajaban intentando sacar las cajas de la biblioteca. Bueno, pues esta fotografía de Gervasio Sánchez simboliza muy bien lo que es Viesnica, ¿no? Es una ruina absoluta de la cultura bosnia, pero es una ruina también de la condición humana. Esta imagen es algo que tiene un poder simbólico también muy importante para mí. Bien, nosotros empezamos a trabajar en 1997 cuando una asociación, una ONG española, solicita ayuda técnica a la Biblioteca Nacional. Ellos habían trabajado durante la guerra en Bosnia, habían llevado camiones en el cerco de Mostar, en el año 93, en el 94 habían llevado gran cantidad de ayuda en medicamentos, en medicinas, en productos de higiene, etc. Y uno de los voluntarios más activos en la biblioteca plantea que si la Biblioteca Nacional puede ayudar. Efectivamente, nosotros nos ponemos, bueno, un llamado por teléfono y dice, ¿hay alguien ahí que sepa restaurar bibliotecas y que se quiera venir a Bosnia? Entonces, nos ponemos a trabajar. En 1998 el director de la Biblioteca Sarajevo viene a Barcelona y a la Biblioteca Nacional y viene a Madrid a recibir un premio del Ateneo de Madrid, y allí tiene una entrevista con el director de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenca. Y bueno, este señor me cuenta, tal, pues esto nos ayudó a que cuando después yo fui para que me pagaran el primer viaje,
este pues se sentía un poco comprometido. No es que le hiciera mucho caso cuando vino a la biblioteca, pero sí se había comprometido a que lo iba a mandar a alguien, con lo cual yo ya tenía el billete de pagado, ¿no? Para viajar. En 1999 puedo realizar la primera valoración de necesidades en la biblioteca, mantengo una serie de entrevistas, entre ellos con Enes Kuyungic, que no le conocí cuando vine a Madrid y me resultó bastante frustrante, ¿no? Porque llegas ahí, te pones a hablar y tal, y muchas gracias por venir, por su tiempo, por querer ayudarnos, pero es usted número 20 que viene aquí diciendo que me va a restaurar la biblioteca, que me va a organizar el fondo, que vamos a salvar esto y tal. Dice, yo he hablado con el príncipe Carlos de Inglaterra y él me ha ofrecido su ayuda y estoy esperando que llegue de un momento a otro. Así que bueno, pues nada, pero uno es muy cabezón y sigue trabajando. A cabo de un año habíamos conseguido de la ECI pues una ayuda económica de 90.000 euros para montar los servicios de conservación. Pues no sé, los que estén trabajando en temas de archivos saben lo que cuesta la conservación, ¿no? Y bueno, pues solo esa presa que tienen ahí en primer plano pues son cerca de 3.000 euros, ¿no? Entonces con eso pues la verdad que no se puede hacer mucha cosa. Pero la verdad es que como somos muy pesados y muy llorones, a base de llorar a los suministradores de la biblioteca, oye, mira, yo tengo que comprar para el taller, el año que viene necesito no sé qué, mira tú, a mí esto no me gusta, pero es que estamos con un proyecto de Bosnia, a ver si nos puedes hacer una bajada en el precio y tal, y al final pues conseguimos montar 2 talleres completos de encuadernación y de restauración, dotados con maquinaria y fungibles para 5 años de trabajo en Sarajevo. Además, nos concedieron ayuda, Barcelona Solidaria, creo recordar que fueron 3.000 euros, también el Ayuntamiento de Alcobendas, diferentes asociaciones, aportaciones voluntarias de los socios, etc. Y al final conseguimos inaugurar el taller en 2001 con la asistencia del embajador plenipotenciario de la Unión Europea en Sarajevo, el embajador de España, el embajador de Bélgica, bueno, ahí todo el mundo. Fue aquello pues una cosa bastante publicada en los medios de comunicación de Sarajevo. La inversión total del proyecto fue aproximadamente unos 97.000 euros, ¿no? En esto incluimos las aportaciones personales y las aportaciones de la Biblioteca Nacional en cuanto a mis dietas y a los billetes, etc. Y en 2002 cerramos el proyecto cuando ya ponemos en contacto con una organización norteamericana, el Centro Nordeste de Conservación Documental, para que empiece a formar a los técnicos. Yo ya les había dado una primera formación, pero ellos necesitaban evidentemente más tiempo y nosotros no podíamos costearla, así que los mandamos a Boston y allí estuvieron unos meses trabajando y actualmente, pues afortunadamente, siguen trabajando en el proyecto. Esto es una de las grandes mentiras de la guerra de Bosnia, ¿no? Esta es la restauración de esa sala que veían arrasada. Es una reconstrucción, creo que bastante fidedigna, de lo que era Viechnica antes de la guerra, pero no deja de ser una reconstrucción. Evidentemente esos muros son otros. Esos muros no han oído los cañones de la guerra, ni han oído las declaraciones de amor, ni han oído a los bibliotecarios discutir acerca de las normas con las que debían catalogar. Es otro edificio, de hecho, ni siquiera es la biblioteca de Sarajevo. Ha aparecido en todas las imágenes de televisión como la nueva sede de la Biblioteca Nacional. Esto es ahora mismo, creo que hay alguna oficina para que puedan poner que es Biblioteca Nacional, pero es fundamentalmente Ayuntamiento de Sarajevo, el lugar donde se hacen exposiciones, congresos, etc. La biblioteca sigue instalada donde la dejé yo, en Maya Osbosne, es la avenida de los francotiradores de Sarajevo, en un edificio militar, era un cuartel de la época de Tito, así en estilo austrohúngaro, etc. Y se sigue trabajando allí, el centro de restauración sigue allí con 2 técnicos trabajando en restauración, pero se han perdido. En esta imagen es el Slobodenia, ¿no? Otro de los símbolos, ¿no? Esta conferencia es muy simbólica, ¿no? Pero es también otro, el símbolo de la resistencia de Sarajevo. Aquí se publicaba el diario Slobodenia, ¿no? El diario Liberación, que era el diario de Sarajevo y que se imprimió durante todos los días de la guerra. Este periódico, junto con la fábrica de cerveza, Sarajevska, fueron las 2 únicas industrias que funcionaron durante todos los días de la guerra.
¿Qué hizo posible como conclusión la destrucción de la biblioteca de Sarajevo? Pues antes del conflicto, sin duda, el odio, la manipulación de esos odios, la mala información, la ignorancia de la gente a la que se le vende una idea totalitaria y entra como si fuera la salvación a todas sus miserias cotidianas, que se transforman en ira que se puede manipular mucho mejor. Durante el conflicto, pues evidentemente lo mismo, odio, manipulación y sobre todo crueldad. Crueldad con las mujeres, crueldad con los niños, crueldad con el patrimonio cultural. Después del conflicto, la biblioteca de Sarajevo sigue destruida porque sigue habiendo odio, sigue habiendo manipulación y sobre todo hay odio. La gran tristeza de eso. Por eso el agradecimiento a Tenise por permitirme revivir este proyecto. Y por supuesto, no debemos permitir que ese odio se instale en nosotros y la biblioteca de Sarajevo siga destruida. Gracias por su atención. Les iba a poner un vídeo, pero no nos da tiempo. Les recomiendo que entren en Televisión a la Carta o un documental de las dos, lo pondré en la bibliografía del artículo, un documental de las dos, maravilloso, magnífico. Es muy duro, tiene partes del vídeo que es difícil tragar con los ojos abiertos, pero es el resumen de lo que les acabo de contar. Se llama Cicatrices de Sarajevo, se buscan en Google, Cicatrices de Sarajevo, documentales de la 2, ahí lo tienen, una hora de tristeza y de miserias, pero que nos hace sentir más vivos y pues nada, muchas gracias.